Me pareció muy interesante cuando la doctora Lourdes me comentó cuál era el tema que íbamos a tocar el día de hoy, porque pues de alguna manera pues son pacientes pediátricas todavía que simplemente están en una etapa que van adelantadas a la edad que le corresponde. Entonces son pacientes de nosotros pidiendo nuevos pacientes para nosotros, ¿no? Muy bien, pues entonces es un tema bastante interesante en el sentido de que pues conlleva muchas cosas un embarazo en la adolescencia. Obviamente se pone en riesgo la salud tanto de la mamá como de la bebé o del bebé, pero aparte de eso, pues nosotros sabemos de que obviamente en la adolescencia es un punto importante, es una piedra angular de lo que va a ser la vida de esa persona. De ahí se va a definir gran parte de lo que va a ser su vida adulta, y un embarazo definitivamente a esta edad puede truncar muchas cosas. Entonces, por eso es importante, pues uno, conocer qué es lo que pasa con las mujeres que se embarazan a esta edad, qué pasa con los bebés, qué gira en torno a todo esto, y bueno, pues obviamente está en nosotros como trabajadores de la salud, pues tratar de disminuir esto, que precisamente lo que decía el doctor, a pesar de todo lo que ha avanzado la medicina, la información, los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, que al final de cuentas son fuentes informativas, estamos teniendo un repunte nuevamente en los embarazos en la edad adolescente. Entonces, por eso pues es tarea de nosotros pues innovar qué está pasando e innovar nuevas estrategias para tratar de disminuir nuevamente este problema. Y bueno, pues lo consideramos como que es un problema de salud, porque implica un costo muy elevado, tanto la atención a la madre, si tiene complicaciones obviamente de salud, como la atención a los recién nacidos. Entonces son costos muy grandes, son pacientes que potencialmente pueden hacer uso de terapias intensivas. Entonces, pues todo esto es totalmente prevenible, ¿no? Tenemos patologías prevenibles, patologías que no son prevenibles, y el embarazo en la adolescencia pues definitivamente es una de ellas. Muy bien, entonces el embarazo en la adolescencia pues difícilmente lo podemos ver de otra manera, es inevitable verlo con un matiz catastrófico, sobre todo en países en vía de desarrollo, donde no nada más pues la adolescente se embaraza, sino que pues está asociado muchas veces a un bajo nivel sociocultural, hacinamiento en casa, los programas gubernamentales que actualmente tenemos, pues ya vemos que no están funcionando al 100%. Entonces, todo esto no nada más va a poner en riesgo la vida de la adolescencia simplemente por ser una niña que está embarazada, sino aparte todo esto no le va a ayudar para nada para que salga adelante en las mejores condiciones el binomio. Entonces, todo esto al contrario va a potenciar los efectos adversos que el embarazo trae por sí mismo. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el lapso de vida en el cual los seres humanos adquirimos la capacidad de reproducirnos. Entonces, biológicamente se comienza a tener esa capacidad, el ser humano puede comenzar a reproducirse. Sin embargo, esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque si el cuerpo está listo para poder ser fecundado un óvulo, a final de cuentas no está listo para llevar un embarazo, no está listo para un parto. Entonces es entre comillas el que sea biológicamente totalmente capacitado para comenzar a reproducirse. Y aparte, pues lo más importante es que en esta época es en la cual se comienzan a tener muchos cambios, tanto psicológicos, físicos y biológicos, en el cual hacemos un cambio, una transición de la niñez a la vida adulta. Entonces, principalmente este factor es lo que no nos hace listos para ser padres, y biológicamente tampoco estamos listos. Y bueno, pues el embarazo en el adolescente constituye hoy en día un problema de origen multifactorial que a final de cuentas va a ampliar las brechas sociales y de género entre la población, ya que altera el proyecto de vida de los adolescentes embarazadas. Y asimismo va a afectar también su entorno familiar, va a tener importantes repercusiones negativas en la salud y el desarrollo psicosocial del adolescente y de su propio producto.
Un poco de estadística global. Pues en América Latina es una de las regiones del mundo con mayor concentración de nacimientos en la edad adolescente. Casi 17% de todos los nacimientos corresponden a mujeres que tienen menos de 20 años. Y América Latina se distingue por tener altas tasas de fecundidad adolescente y solamente estamos por abajo del continente africano. Entonces, en esta gráfica que se mide la tasa global de fecundidad en el adolescente, que fue del 2010 a 2015 la medición, vemos que países de Europa se encuentran con la menor tasa de fertilidad en la población adolescente. Le sigue Asia, América del Norte y Latinoamérica, estamos aquí, y África está acá. Entonces somos la segunda región que tenemos mayor número de nacimientos a nivel mundial. Muy bien, la maternidad adolescente se considera un problema de salud pública en México principalmente por dos puntos de vista. Uno, se ha documentado que la maternidad a edades tempranas representa un mayor riesgo para la madre y para su producto, tanto durante el embarazo como durante el parto. Y esto nos lleva a esto, que la mortalidad, o sea, sabemos que las muertes maternas es un problema muy grande a nivel nacional y en la adolescencia ocupan el segundo lugar de causas de muerte, o sea, en el embarazo. Entonces es un problema muy grande porque obviamente pone en riesgo no nada más la salud, sino la vida misma del adolescente. Y en segundo lugar, y una parte muy importante, pues es el orden psicosocial, en particular respecto al impacto en el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres adolescentes y su descendencia. Entonces se dice que favorece de alguna manera la transmisión intergeneracional de la pobreza educativa, económica y acentúan los procesos de desigualdad y exclusión social. Es decir, ya sabemos que la población que está en mayor riesgo de tener embarazos en la adolescencia, pues obviamente van a ser las poblaciones más vulnerables. Van a ser regiones rurales, donde tenemos un nivel educativo, un nivel económico bajo, y el hecho de que esta población sea la población que se está embarazando y está teniendo nueva familia, pues lo más probable es que las siguientes generaciones se vaya repitiendo, en vez de que al contrario, las nuevas generaciones opten por un plan de vida y sigan unas metas en su vida. Actualmente todavía no podemos combatir eso. ¿Por qué? Porque en zonas rurales los embarazos en adolescentes en su mayoría no son no deseados. Es decir, las adolescentes mismas están de acuerdo, ellas quieren tener hijos y no tienen como una meta diferente en la vida. O sea, no todas, pero sí un porcentaje bastante grande, y ese es el problema. Entonces el problema no nada más va a radicar en que nosotros hagamos una promoción de la educación sexual, de los métodos de anticoncepción, sino que tenemos que trabajar también esto. O sea, no nada más la meta en la vida es crecer, tener novio, tener familia y ser ama de casa. O sea, tenemos que fomentar esta parte, y para mí es algo bastante importante, porque si partimos de este punto podemos mejorar mucho. Y más adelante vamos a ver a qué me refiero, porque la información de métodos de anticoncepción en una encuesta que se hizo a nivel nacional, en teoría la tienen hasta en regiones rurales, en regiones indígenas. Sin embargo, tenemos este gran problema. La OMS establece el embarazo en el adolescente por definición como un tipo de gestación prematura y por ende de riesgo, no solo por las posibles dificultades durante la gestación, el parto e interrupción del proceso de maduración biológica del adolescente, sino además también los embarazos en adolescentes ocurren mayoritariamente en comunidades de vulnerabilidad franca, donde no van a tener una atención adecuada y donde potencialmente puede llevarnos a muerte del binomio. Esta es una gráfica. Entonces, en la encuesta que les comentaba precisamente en cuanto a la información de las adolescentes, de los métodos de anticoncepción, se encontró que el 97% de las adolescentes tienen conocimiento de métodos anticonceptivos. En las regiones rurales hasta un 91.3%,
y en las comunidades de lengua indígena hasta un 77.5% tienen conocimiento de los métodos de anticoncepción. Entonces, algo está pasando en el sentido de que si tenemos esta información, si las encuestas dicen que los adolescentes sí conocen, necesitamos saber por qué no están haciendo uso de, ¿sí? En México, las mujeres entre 15 y 19 años representan un 19.1% de las mujeres en edad reproductiva, según los datos de la encuesta nacional, la dinámica demográfica, en el 2009. Entonces, es un porcentaje muy alto representativo en comparación al resto de la población fértil en México. Entonces, ahora sí, vemos la estadística. Esta es una curva estadística del INEGI que va desde 1994 hasta el 2017. Estas son las edades en las que se presenta el embarazo y pues obviamente abajo la curva temporal. Entonces, a principios de la década de los 90 teníamos muchos nacimientos en pacientes, o más bien en personas menores de 17 años, y al término de los 90 y principios del 2000 comenzó a aumentar la edad de embarazo. Entonces ya teníamos embarazos cada vez con personas más grandes, ya inclusive se salían de la adolescencia. Sin embargo, para el 2014-2015, desde el 2013 podemos ver cómo nuevamente ha incrementado el número de embarazos en adolescentes. Entonces, este es el comportamiento que estamos teniendo. O sea, en algún punto generamos un impacto, empezamos a mejorar, y de unos 10 años para acá estamos teniendo nuevamente una nueva incidencia y un repunte en los nacimientos, más bien en los embarazos en adolescentes. Muy bien. Al tener una incidencia directa en la mortalidad materna, la OMS estima como indispensable que disminuya la tasa de embarazos en los adolescentes, con la finalidad de reducir la mortalidad materna y al mismo tiempo mejorar la supervivencia infantil. Entre más jóvenes son las madres, más alta es la tasa de mortalidad en los recién nacidos. Muy bien. Entonces, vamos a dividir cuáles son los riesgos que va a tener la mamá adolescente, cuáles son los riesgos que se van a generar durante el parto o durante el nacimiento, y cuáles son los riesgos que va a tener el recién nacido cuando son producto de una madre adolescente. Entonces, los riesgos para la madre adolescente. Vamos a tener que la falta de cuidados hospitalarios o acceso al mismo va a ser una complicación muy importante para llevar un seguimiento a un embarazo de alto riesgo, por lo que platicábamos de que la mayoría se va a presentar en comunidades rurales o de difícil acceso, en el cual pueden subestimar el cuidado que se tiene que llevar en una paciente de alto riesgo, y cuando llegan a la atención médica de un segundo nivel de atención, pues son cuando ya tenemos complicaciones importantes. Puede presentarse un elevado costo para la atención o una calidad inadecuada para la atención. Entonces, desde nosotros como primeros niveles de atención tenemos que ser muy puntuales con los programas de seguimiento de embarazos de adolescente y de alto riesgo para que no generen este problema, para que las pacientes puedan acudir al sector público y lleven un control de su embarazo y no terminen yendo a lugares con costos mayores pero con la calidad de atención no tan adecuada. Muy bien, pues aparte, para los riesgos para la mamá, pues pueden tener lesiones físicas por el mismo trabajo de parto, pueden tener hemorragias, son más susceptibles a infecciones, tienen mayor riesgo de presentar abortos y existe una asociación muy grande con la presentación de eclampsia. Muy bien, entonces todo esto aunado además de que no sabemos cuál era el estado de salud previo del adolescente antes del embarazo. En cuanto a las repercusiones que podemos tener en el recién nacido, pues muchas veces va a comenzar inclusive desde antes del nacimiento. Si nuestra mamá adolescente no tiene un estado nutricional adecuado, vamos a tener bebés que van a tener desnutriciones in útero, es decir, restricciones de crecimiento, peso bajo al nacer y prematuridad. Ahorita vamos a ver más a fondo todo el tipo de patologías que se asocian al bebé. Sin embargo, pues estas son una de las principales y que con más constancia se presentan en cualquier parte del mundo. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver complicaciones maternas, después vamos a empezar a ver complicaciones neonatales. Dentro de las complicaciones de la mamá adolescente,
Pues ya sabemos que durante el embarazo todas las mujeres tienen un mayor riesgo de presentar cuadros anémicos, y está demostrado que en la actualidad que en los embarazos adolescentes los cuadros de anemia van a ser mucho más frecuentes en las mujeres adolescentes en comparación con las mujeres de edad adulta. En cuanto a la presentación de diabetes gestacional, todo esto es como lo que se ha escrito en base a la relación de las comorbilidades. Algunas sí tienen razón de ser y otras todavía no está demostrado. En cuanto a la presentación de diabetes gestacional, existen muchos estudios en relación a la incidencia en cuanto a los casos de diabetes gestacional. Hay dos estudios muy grandes, uno es de Carabult y otro es de Gunwardin, que son como los más representativos en cuanto a la presentación de diabetes gestacional. El primero contempla mujeres hasta los 35 años. Sin embargo, en este estudio primero, que es un estudio muy grande, retrospectivo, no encuentra una asociación entre diabetes gestacional y el embarazo adolescente. Sin embargo, el segundo nada más tiene un punto de corte entre menores de 20 años y de 20 a 25 años, y en este grupo sí encuentra una incidencia mayor en cuanto al embarazo adolescente. ¿Eso qué quiere decir? Que ya una mujer de 35 años, pues ya sabemos que ya son mujeres de alto riesgo también para embarazo, y que por eso muchas veces entonces vamos a tener una incidencia en diabetes gestacional, pero pues ya son como los extremos. Pero este estudio, que sí pone unas edades un poquito más óptimas de embarazo, nota una diferencia significativa en cuanto al incremento en la diabetes gestacional en las mujeres adolescentes. También se ha escrito mucho acerca de si existe relación o no en cuanto a la presentación de placenta previa en las mujeres adolescentes. Y bueno, pues en la actualidad existen muchos estudios, los cuales no son muy contundentes en cuanto al embarazo, de si las adolescentes presentan un mayor riesgo o no de presentar placenta previa. Y bueno, igual existen muchos estudios en los cuales algunas muestras reflejan una menor incidencia inclusive en las adolescentes, como son países de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Las mujeres adolescentes tienen menor placenta previa, y en otros países, en otros estudios donde se evalúan la población de Irán, Tailandia, Jordania, Líbano, en esa área de Oriente tienen una mayor incidencia las adolescentes en cuanto a placenta previa. Kim hace un estudio de una muestra a nivel mundial de 4.000 nacimientos, y él más bien lo que encuentra, más que una asociación en cuanto a la edad, encuentra una asociación étnica. Entonces, la placenta previa no tiene el sustento como para asociarlo a complicaciones por un embarazo adolescente. Lo que sí está demostrado es que las infecciones dentro de las complicaciones del embarazo adolescente son mucho mayor que en las mujeres adultas. En la actualidad, los estudios encuentran un incremento en la presentación de infecciones tales como infección de vías urinarias, coriomielitis, pielonefritis, y también se asocia un incremento en la presentación de infecciones por Chlamydia trachomatis. Y bueno, pues obviamente este tipo de infecciones puede ser de los puntos pivotes para favorecer los nacimientos prematuros, que a final de cuentas va a ser como una de las complicaciones mayores que van a tener este tipo de embarazos, ¿sí? Y muchas veces se va a deber a esto. Existe también una asociación que también está demostrada que se presenta con mayor frecuencia, que es la fiebre posparto, y pues ya platicábamos que obviamente pues tienen mayor incidencia a presentar infecciones, y pues esto a final de cuentas contribuye a mayor días de estancia hospitalaria. La hipertensión como tal, en la mayoría de los estudios que existen a nivel mundial coinciden en que no existe una diferencia en el riesgo de presentación de hipertensión en el adolescente. Sin embargo, sí existe mayor riesgo de presentación de preeclampsia y de eclampsia. Lepalati hace un estudio donde evalúa 7.305 adolescentes contra un grupo control de mujeres adultas entre 20 y 29 años de 51.142 mujeres, ¿no? Lo que encuentra en este estudio él es de que sí existe un riesgo aumentado de eclampsia en adolescentes, ¿sí?
Y aparte, si subdivide el grupo de adolescentes, no nada más en menores de 20 años, sino un grupo de adolescentes jóvenes de entre 13 y 15 años, es donde encuentra una mayor incidencia de preeclampsia. Entonces, el embarazo adolescente sí conlleva esto, no nada más una hipertensión del embarazo, sino la hipertensión asociada a mayor complicaciones que son la preeclampsia y la eclampsia. Muy bien, en cuanto al tipo de nacimiento, todos pensaríamos a lo mejor de que la mayoría de estos nacimientos se van a resolver por vía cesárea, pero pese a lo que creemos nosotros, pues no. Los estudios dicen que embarazos en adolescentes menores de 20 años comparado con mujeres de edad adulta, no existe una diferencia en cuanto al incremento de embarazos. Al contrario, en esta edad se encuentra que la incidencia de cesáreas es inclusive mucho menor, con una P de 0.001 en los estudios de Arramayo. Sin embargo, nuevamente, si volvemos a hacer una subdivisión y quitamos las de 16, 17, 18, 19 años y nos quedamos con las menores de 15 años, aquí sí tenemos un incremento en la incidencia de nacimientos por vía cesárea. Y pues obviamente, porque pues las desproporciones cefalopélvicas van a ser obviamente una de las indicaciones más frecuentes para que se resuelva el nacimiento por vía vaginal. Entonces, pero en las adolescentes mayores de 15 años, pues se demostró que no, que al contrario, van a tener nacimientos por parto con menor incidencia de cesárea. Otras complicaciones que pueden presentarse, puede existir la posibilidad de hemorragias posparto, pues obviamente en cualquier embarazada. Y haciendo un comparativo de grupos controles de adolescentes con mujeres adultas, en cuanto a hemorragia posparto se refiere, no se encuentra ninguna diferencia significativa, todas tienen el mismo riesgo. Y ahora, en cuanto al inicio de la lactancia materna, ya sabemos que actualmente lo ideal es de que los bebés succionen al seno materno, idealmente dentro de la primera media hora posterior al nacimiento. Ya sabemos que el calostro con el que se van a alimentar en esa primera hora, que se llama la hora dorada para el bebé, va a llevar un alto contenido de inmunoglobulinas a través del calostro, y aparte las mujeres que lactan dentro de la sala de nacimiento tienen 30% más de posibilidades de tener una lactancia exitosa. Entonces, se ha encontrado en los estudios que en cuanto al inicio de la lactancia se refiere, la mayoría de los estudios a nivel mundial coinciden, mejor dicho, que a mayor edad de la madre van a tener mayor apego y un inicio a la lactancia más temprano. Y también coinciden que no nada más las adolescentes no van a iniciar tempranamente la lactancia, sino que van a abandonar la lactancia en un periodo muchísimo más corto. Y actualmente ya sabemos que la recomendación de la OMS es que la lactancia materna se lleve a cabo por lo menos los primeros 6 meses y que idealmente la prolonguemos hasta los 2 años. Entonces, los estudios indican que las adolescentes no llegan ni siquiera a los 6 meses, es un poquito el porcentaje, y a los 2 años, pero ya sabemos que ni la población adulta en México llega. Muy bien. Dentro de las complicaciones del recién nacido, yo creo que la prematurez va a ser una de las más frecuentes, y al final de cuentas, dentro de la misma prematurez va a girar muchas otras complicaciones más. Los nacimientos antes de las 37 semanas de gestación son muy frecuentes en los embarazos de madres adolescentes, independientemente si son embarazos si son poblaciones de países desarrollados o países en vías de desarrollo, la incidencia es generalizada. Nuevamente, si se subdivide las edades de las madres adolescentes, se encuentra un mayor índice de nacimientos prematuros en menores de 15 años que las adolescentes mayores de 15 años, que en ese grupo en particular, muchas sí alcanzan a llegar al término, siendo una mayoría. Entonces, en cuanto al prematuro se refiere, existen muchas patologías que van a ser inversamente proporcionales a las semanas de gestación al nacimiento. Es decir,
¿Cómo vamos a saber cuáles son las patologías que mayor riesgo van a tener de presentar un bebé prematuro? Pues lo tenemos que saber, pues qué tan prematuro es ese bebé. Entonces ya sabemos que hay prematuros tardíos, prematuros extremos, y cada uno pues tiene patología muy particular. Sin embargo, todas van a ser inversamente proporcionales a las semanas de gestación al nacimiento. A medida que sea más prematuro, van haciendo checklist con todas estas patologías. Las patologías más frecuentes, en orden, pues obviamente siempre van a ser patologías pulmonares. Podemos tener una deficiencia de la calidad y cantidad de líquido surfactante a nivel pulmonar, que ya sabemos que es el síndrome de distrés respiratorio, y pues esa podría ser una de las principales. Sin embargo, en los recién nacidos de pretérmino tardío, que son de 34 semanas en adelante, normalmente la producción de surfactante ya está bien delimitada, bien distribuida. Sin embargo, la patología pulmonar que se va a presentar en prematuro tardío van a ser las taquipneas transitorias. La ictericia también va a ser una patología muy frecuente en los prematuros, la enterocolitis necrotizante, la persistencia del conducto arterioso, la presentación de hemorragias intraventriculares, la presencia de displasia broncopulmonar. Obviamente todo esto va ligado a la gravedad o a la patología inicial a nivel pulmonar, con la presencia de displasia pulmonar, la presencia de apneas, cosas que parecerían tan sencillas a veces como trastornos de succión de eglución. Sin embargo, los trastornos de succión de eglución pueden hacer que un niño se quede prácticamente 3 semanas, un mes hospitalizado simplemente porque no sabe comer o no sabe succionar. Retinopatía del prematuro, y bueno, a mayor tiempo hospitalizado, mayor riesgo de presentar por lo menos un cuadro de sepsis durante la estancia hospitalaria. Muy bien, eso es como el punto más complicado para los nacimientos de mamás adolescentes que no alcanza a llegar a término. Y bueno, de los bebés que sí alcanzan a llegar a término, pues algunos, pese a que son de término, un buen porcentaje, y este sí está demostrado también a nivel global, que muchos no alcanzan el peso mínimo deseado al nacimiento, que es 2,5 kilos. Entonces el peso bajo al nacimiento es una de las patologías también que mayor se asocian a los nacimientos de adolescentes. El distrés respiratorio. Bueno, pues el riesgo que representa a los hijos de madres adolescentes no es tanto ligado a que por ser hijo de madre adolescente vaya a tener un problema respiratorio. Lo que sí va a estar ligado va a ser a la prematurez. Es decir, niños que nacen de término no tienen una incidencia mayor de problemas respiratorios, aunque tengan peso bajo. Sin embargo, niños que son prematuros, pues ahí sí va directamente ligado con problemas respiratorios, y no existe una diferencia significativa si son hijos de madres adolescentes o si son hijos de madres adultas. Una de las complicaciones, yo creo que más preocupantes, puede ser los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, existe evidencia que indica que hijos de madres adolescentes están en mayor riesgo de presentar retraso en el neurodesarrollo, retraso en la adquisición de habilidades motoras básicas, retraso del lenguaje, así como problemas de socialización. Hay muchos estudios que resaltan cuando buscamos neurodesarrollo e hijos de madres adolescentes, y uno de ellos es el autismo. Ahorita está muy de moda con todo. Sin embargo, actualmente no existe una correlación, o al menos estudios que sí se haya demostrado la relación entre de ser hijo de madre adolescente y el autismo. O sea, la presentación de autismo sigue siendo igual que la población general, pero todo esto que está acá sí es una realidad, y al final de cuentas todo eso se debe a que existe una falta de estímulo por parte de las madres adolescentes para con sus hijos, porque son hijos sanos, son hijos que no tienen ninguna particularidad cerebral. Sin embargo, la falta de estímulo conlleva a que vayan presentando todo este tipo de retrasos. Ya sabemos que la adquisición de habilidades, la adquisición del lenguaje entre los primeros 2 años de vida son muy importantes, y todo este tipo de retrasos muchas veces tardan mucho tiempo y mucho trabajo para compensarse. Entonces, por eso es importante que se tenga estímulo necesario con los niños desde edades muy tempranas, y no nada más abandonarlos, porque muchas veces estos chaparritos terminan siendo cuidados por abuelitos, y pues los abuelitos nada más se limitan a
dar a comer, cambiar, y no trabajan obviamente ningún estímulo cerebral. Muy bien. Otras complicaciones que se ha escrito mucho acerca de los recién nacidos con mamás adolescentes es que existe una relación en cuanto a la presentación de malformaciones congénitas. Pues en la actualidad los estudios no son concluyentes, no existe ninguna evidencia lo suficientemente sustentable para asociar la presencia de malformaciones con madres adolescentes. Y bueno, sin embargo, sí existe relación, pero en los extremos de la vida, tanto adolescentes como edades mayores de 35 años, para que se presente la aparición de espina bífida y paladar hendido, ¿sí? Pero no es algo propio del grupo de adolescentes, sino de los extremos de la vida y sin ninguna diferencia entre uno y otro, sí tienen mayor incidencia. En cuanto a la aparición de defectos del tubo neural o de defectos del cierre del tubo neural en cuanto a esta población, pues muchas veces pues se puede deber a que obviamente no tenemos una ingesta adecuada de ácido fólico porque no llevamos un control adecuado del embarazo, porque muchas veces son embarazos que si bien no son no deseados, tampoco fueron planeados. Entonces ya sabemos que el ácido fólico pues, se tiene que tomar con antelación al embarazo. Entonces, si bien nos va, tomarían durante el embarazo. Y bueno, pues estas gráficas son lo que tratamos de ver es estudios a nivel local. Ya vimos que a nivel mundial puede haber variaciones étnicas y pues estas van a ser de estudios que se hicieron aquí en el Hospital General de México en relación a la comparación que se hace de las características de los recién nacidos, hijos de madres adultas de 20 a 34 años y de grupos de adolescentes. Los grupos de adolescentes los dividen en tres grupos diferentes, los subdividen. El primer grupo va de los 10 a los 12, el segundo grupo de los 13 a los 16 y de los 16 a los 19. Entonces, las características neonatales al nacimiento, o sea, todavía sin saber si pasó a la terapia, si no pasó a la terapia, etc. Simplemente al nacimiento, ¿qué fue lo que se encontró de diferencia en estos grupos? Y aquí está el valor si es significativo o no es significativo. En el grupo de adolescencia de menores de 12 años tenemos una incidencia mayor en los nacimientos pretérmino, con rangos que van desde las 34 a las 39 semanas, pero con una media de 36 semanas, a diferencia del resto de los grupos que sí mantuvieron medias de término, ¿sí? En cuanto a la prematurez, en el grupo nuevamente, entre más chiquitas, tenemos un 52.6% que no alcanzaron el término al nacimiento, con una P significativa. En cuanto a peso bajo, el peso tuvo rangos en este grupo de 2 kilos 100 hasta 3 kilos 210, pero manteniendo medias por arriba, o sea, no hubo una diferencia importante entre estos grupos. Y mantienen un 36.8%, siendo de todas formas el mayor grupo, pese a que no es diferencia significativa, pero de todas formas es el grupo que mayor porcentaje de niños con peso bajo tiene. En cuanto a los Apgares, no hubo una diferencia significativa. Muy bien, entonces ya nacieron, ya hicimos como pues, cuánto pesaron, cuántas semanas de gestación tuvieron, y ahora, una vez que se ingresan los niños, todos los ingresos de mamás adultas los comparamos con todos los ingresos de mamás adolescentes y evaluamos cuáles fueron las patologías más frecuentes a su ingreso. La prematurez, pues que ya sabemos que todo el mundo obviamente tiene riesgo, y en las edades adultas, también en edades de alto riesgo, tienen mayor probabilidad de nacimiento prematuro. Aún así, en el grupo de adolescentes menores de 20 años tenemos que es mayor, es en 64.7% comparado con un grupo de mujeres adultas con un 57%, casi un 10% de diferencia. La presentación de sepsis neonatal se mantuvo igual en los dos grupos. Los síndromes de dificultad respiratoria, un 42.3% en mujeres adultas, y los del grupo de mamás adolescentes tuvieron un 72.5%, que pudo haberse debido también a que obviamente son un grupo de mayor niños prematuros.
En cuanto a hipertensión pulmonar, asfixia, trauma obstétrico y aspiración de meconio, no tenemos ninguna diferencia significativa entre ambos grupos. Muy bien, entonces ya nacieron, ya vemos cómo nacieron. Ya ingresaron a la UCIN, ya vemos con qué diagnósticos ingresaron a la UCIN. Ahora vamos a ver cómo les fue durante su estancia hospitalaria a estos mismos grupos y que algunas otras patologías se asociaron o se agregaron durante su estancia hospitalaria. En el grupo, nuevamente, o sea, nosotros nos vamos a los 3 grupos, pero este es el grupo de mayor afección. Las patologías cardíacas se presentan en un 5.3% con una P significativa en el grupo de las adolescentes tempranas, que ya sabemos, adolescentes tempranas tienen mayor riesgo de partos prematuros, bebés prematuros entre más prematurez tienen mayor posibilidad de presentar persistencia del conducto arterioso, entonces por eso están aquí. En el grupo de adolescentes de edad media y de adolescentes tardías no vemos una diferencia significativa en cuanto a la presentación de patología cardíaca. Infecciones bacterianas no asociadas a la tensión. En cuanto al resto de los grupos, se mantienen entre el 9, 13, 7% y en el grupo de las adolescentes tempranas hasta un 21%, siendo también una P positiva, o significativa, perdón. En cuanto a la infección bacteriana asociada a la tensión de salud, tenemos igual un 10.5% en el grupo de adolescencia temprana, un 9% en adolescencia media, un 13.3% en adolescencia tardía y solamente un 7.7% en edad adulta. Entonces tienen muchísimo mayor riesgo de presentar un cuadro de sepsis durante su estancia hospitalaria. La presencia de ictericia. La ictericia no hubo una diferencia significativa entre los 4 grupos, se mantiene entre el 31.6% contra el 28.5%. La presencia de hipoglicemias al nacimiento, el grupo de mayor riesgo nuevamente fue adolescencia temprana con 10.5% y el resto se mantiene inclusive menos del 2%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los niños que nazcan por abajo de los 2,5 kilos tienen mayor riesgo de presentar hipoglicemias neonatales dentro de las primeras 24 horas posteriores al nacimiento. De igual manera los niños mayores a 3,5 kilos, sin embargo, pues ahorita están en el grupo de que son pesos bajos al nacimiento. En cuanto a la mortalidad se presentó en un 10.5% en el primer grupo y en un 2% comparado con las mujeres adultas, y los días de estancia hospitalaria tuvimos rangos de 3 a 11 con un promedio de 6 días y con las mujeres adultas un rango de 3 a 8 con promedio de 4 días. Entonces, pues también fue mayor número de días de estancia hospitalaria, que ya lo platicábamos, pues al final de cuentas se traduce como mayor costo. Las causas de defunción de los neonatos comparados mamás adultas con mamás adolescentes. La principal causa de defunción fue sepsis, con un 42.1% en el grupo de mamás adolescentes, y causas atribuibles a la prematurez extrema de un 15.8%, porque muchas veces ni siquiera llegaban a ser prematuros tardíos, se quedaban en una prematurez extrema y pues obviamente eso conlleva una mortalidad mucho más alta. Muy bien, entonces dentro de las mismas encuestas que vimos que tenemos un 97% de adolescentes que están informados acerca de los métodos de anticoncepción, tenemos que los que han iniciado la vida sexual, su vida sexual activa, solamente un 38.2% utilizó algún tipo de anticoncepción durante su primera relación sexual. Entonces, pues como es aquí, ¿qué está pasando? O sea, le estamos dando la información, sin embargo, no estamos generando, no estamos despertando el interés en nuestros adolescentes para que tengan un poquito más de conciencia acerca de lo que conlleva el inicio de la vida sexual, de lo que conlleva tener un bebé a esta edad. Y bueno, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad y Género, decretaron el día 26 de septiembre como Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Obviamente, pues estos días conmemorativos de cualquier patología
pues son un recordatorio de que tenemos otros 364 días para estar trabajando en esto y no nada más en este día. Entonces, pues en base a nuestras encuestas lo que podemos concluir es que se ha hecho mucho trabajo informativo, sin embargo por algún motivo lo estamos perdiendo, el interés en la población adolescente, y se tendría que retomar la estrategia que se está tomando para nuevamente bajar nuestra incidencia en cuanto a presentación de embarazos en adolescentes y pues la repercusión que esto conlleva. Y por mi parte sería todo, no que tengan una